la educación sexual no pervierte a los niños. Seguramente en más de una ocasión te llegaron a decir que educación sexual era enseñarte imágenes del aparato reproductivo de la mujer y el hombre y hablar sobre infecciones de transmisión sexual y métodos anticonceptivos. Sin embargo, durante tu primera relación no supiste qué hacer o no lo disfrutaste o lo hiciste por presión social. Y si respondiste que sí a alguna de estas preguntas, es muy probable que durante toda tu vida te hayas visto sometido a una información errónea, no tan precisa o no tan completa sobre lo que significa tener una educación sexual integral. El objetivo de estos cursos que estaremos compartiendo contigo a lo largo de al menos 2 meses tienen como finalidad esclarecer algunas de tus dudas y propiciar el ejercicio de una sexualidad mucho más libre, más informada y más responsable. Entonces te dejamos con esta sección que se llama Conciencia y sin censura. Pero previo a definir qué es la educación sexual, hay que tener en claro que concebirla como un tema más de la materia de ciencias naturales es que le resta todos aquellos factores sumamente importantes para asegurar que la interacción entre individuos se realice en términos de igualdad, consenso y respeto. Al parecer no queda muy claro que somos más que nuestra biología y nuestras funciones vitales. Tener una idea tan sesgada de esto repercute directamente en cómo nos relacionamos con nosotros. Ejemplo de esto se encuentra en los datos vertidos por la CONAPO, quien calcula que los embarazos en adolescentes aumentarán un 12% durante el periodo de confinamiento. Los especialistas indican que el encierro por la COVID-19 eleva los abusos sexuales y que el miedo al contagio entorpece que las personas acudan a consultas de salud reproductiva. También hay que recordar que México es el país con la tasa más alta de embarazos en adolescentes. Alrededor del 73 de cada 1000 partos corresponden a madres de entre 15 a 19 años. Hay que recordar que en México la edad de la primera relación sexual es baja en muchas zonas, normalmente en las rurales, y la información sobre salud sexual y reproductiva es escasa, a lo que hay que añadir que detrás de muchos de estos embarazos, el 10% de ellos son fruto de violencia sexual, y en su inmensa mayoría, el 80% está atribuido a familiares, vecinos o conocidos de la víctima. Como es lógico, el encierro a casa puede frenar los contagios, pero nada ayuda a detener los delitos sexuales. Ahora, dicho esto, hay que empezar por definir la educación sexual. Vamos a empezar a definir que entonces la educación sexual es un proceso de construcción de la personalidad y de representaciones y explicaciones de lo que significa la sexualidad humana. Tiene que ser acorde a nuestras potencialidades con el único límite de respetar la libertad de las demás personas. Debemos entender que es un proceso lento, gradual y capaz de constituir diferentes nociones sexuales a partir de las que se recuperen los principales conocimientos y prácticas culturales e históricas que han formado a nuestra sociedad como la conocemos. A partir de ahí poder discernir qué prácticas nos resultan convenientes y qué otras preferimos cambiarlo. Un ejemplo claro de esto es el tema del machismo, una práctica cultural inconsciente realizada por muchísimos países, sobre todo de Latinoamérica, y que vale la pena ponerla en duda, y esto no hubiera sido posible si muchas colectividades se reunieran a cuestionar los posicionamientos machistas. Entonces la educación sexual va mucho más allá de las relaciones íntimas y del genitalismo que nos han hecho creer por tanto tiempo. Entonces, el siguiente concepto que es importante aclarar en esta primera sesión es la sexualidad. La sexualidad humana va mucho más allá de entender los procesos e impulsos biológicos. De hecho, tampoco tiene mucho que ver con un aprendizaje social pasivo. La sexualidad humana en realidad está más definida por la interacción que se da entre los individuos y el medio que los contiene. Es decir, esta interacción niega que exista una forma única de desarrollo sexual y por lo tanto normal.
Es decir, todas esas nociones heteronormativas que han construido a nuestra sociedad están lejos de ser una realidad objetiva. Es verdad que las relaciones entre hombre y mujer, o entre persona con pene y persona con vagina, sea una cuestión meramente biológica y reproductiva, pero eso no quiere decir que otras nociones u otras identidades y otras formas de interacción afectiva sean posibles. Por razones de este estilo, es importante implementar la educación sexual desde los entornos íntimos, es decir, que el hogar sea verdaderamente un lugar de construcción social. No obstante, la realidad es que en nuestro país, numerosos padres se rehúsan a tocar el tema de la sexualidad, ya sea porque no saben o porque les da pena. Las repercusiones de estas dos acciones van más allá de no solo resolver dudas, ya que el secretismo con el que se hace manda mensajes también e impide que los adolescentes y jóvenes vean en su círculo más íntimo un lugar seguro en donde sea posible expresar sus deseos, molestias, incomodidades y gustos. Esta ha sido la razón por la que muchos han tenido que recurrir a personas o a la pornografía, la cual condiciona la manera en la que nosotros entendemos las relaciones sexuales. Es bien sabido que lo presentado por esta industria es un producto, y como producto harán que se vea lo mejor posible. Sin embargo, esa construcción nada realista o muy violenta sobre lo que significa el placer sexual y la relación con los otros construye expectativas y estereotipos de belleza que influyen en cómo los espectadores se ven a sí mismos y a los otros, su relación con su cuerpo y su placer, afectando directamente en su autoestima en múltiples casos. Desde los ámbitos sociales y de la salud, creemos que la ESI no puede impartirse al margen de cada contexto en concreto. Los grupos humanos manifiestan sus intereses de forma explícita y en el caso de los adolescentes y jóvenes deben propiciarse un clima de confianza partiendo de sus preocupaciones e interrogantes. Es conveniente que este grupo etario indique las cuestiones que más les inquietan y a partir de ahí poder diseñar programas que no busquen simplemente salir del paso, sino que salgan al paso de sus problemas y les ayuden a vivir una sexualidad de manera sana desde el respeto a los demás. Esto implica directamente una necesidad real de convertir a la educación sexual en un continuo proceso de investigación dedicado a conocer los intereses y lograr un tratamiento adecuado de esta área del conocimiento.